Bienvenidos a Frecuencia de Ingeniería, el programa donde la tecnología se vuelve accesible para todos. Mi nombre es Benjamín Mentolila. Y yo soy Álvaro Melis. ¿Alguna vez te preguntaste si la inteligencia artificial realmente piensa como nosotros? Hoy vamos a descubrirlo. La inteligencia artificial está en todos lados, en nuestros celulares cuando usamos el reconocimiento facial o los asistentes de voz, en las recomendaciones de Netflix y Spotify que parecen conocernos mejor que nosotros mismos, en los autos que se estacionan solos o incluso en los sistemas de navegación que nos sugieren la ruta más rápida. También están herramientas como ChatGPT, que pueden escribir textos, responder preguntas y mantener conversaciones que a veces parecen humanas. Pero, ¿realmente piensa como nosotros? ¿Hay conciencia detrás de esas respuestas? ¿Entiende lo que dice o solo está armando palabras con una lógica matemática? ¿O hay algo más detrás de esa aparente inteligencia, algo que tiene que ver con quienes la crean, con los datos que la alimentan, con los intereses que la impulsan y con las consecuencias que genera en nuestra vida cotidiana sin que muchas veces nos demos cuenta? Para entender esto, primero tenemos que hablar de un concepto clave que venimos trabajando en la materia, la tecnociencia. Porque la inteligencia artificial no solo es ciencia ni solo tecnología, es la fusión de ambas, atravesada por intereses económicos, políticos y sociales. La tecnociencia nos propone una idea fundamental que hoy en día no podemos separar el conocimiento científico del desarrollo tecnológico. Ya no existe el científico que descubre en un laboratorio y el ingeniero que después aplica ese descubrimiento. Hoy, el conocimiento se produce en función de sus aplicaciones, y las aplicaciones retroalimentan el conocimiento. Es un círculo permanente de investigación, desarrollo, inversión y producción. Y en ese círculo entran en juego actores muy diversos, desde empresas tecnológicas, gobiernos, universidades, organismos internacionales, grupos de interés, etc. Todos ellos tienen objetivos distintos, a veces complementarios y otras veces contradictorios. Por eso la tecnociencia no es neutral, porque responde a prioridades que alguien definió, a recursos que alguien asignó y a problemas que alguien consideró importantes. Y la inteligencia artificial es el ejemplo más claro de este fenómeno porque no surgió por casualidad ni por genialidad individual, sino como resultado de décadas de investigación financiada, de carreras tecnológicas entre países, de intereses comerciales enormes y de una visión de futuro que no siempre tiene en cuenta a todos los sectores de la sociedad. Arrancamos con nuestra sintonía ingenieril, el bloque donde ponemos en contexto los conceptos clave. Hoy les contamos por qué la inteligencia artificial es el ejemplo más claro de tecnociencia. La tecnociencia, como vimos en la cursada, es esa fusión entre ciencia y tecnología donde el conocimiento ya no se produce solo por curiosidad intelectual, sino para resolver problemas concretos, con inversiones millonarias y con consecuencias sociales directas. La inteligencia artificial es el caso perfecto para entender esto, porque la IA no es ciencia básica que luego se explicó, como podría haber sido la teoría de la relatividad que décadas después derivó en el GPS. No. La IA nació entrelazada desde su origen con el desarrollo de computadoras, con necesidades militares durante la Guerra Fría, con intereses comerciales gigantescos y con decisiones políticas sobre si de dónde dirigir la investigación. Hoy, la IA es el motor de la economía del conocimiento, mueve billones de dólares y está transformando todos los sectores: la medicina, la educación, el transporte, las finanzas, incluso la forma en que nos relacionamos. Pero también genera preguntas incómodas. ¿Quién se beneficia realmente con esta tecnología? ¿Qué pasa con los trabajos que desaparecen? ¿Qué pasa con nuestra privacidad? ¿Por qué la tecnociencia no es neutral? No es un fenómeno natural. Es una construcción social que corresponde a intereses concretos. Y entender esto es el primer paso para no ser meros consumidores pasivos de la tecnología, sino ciudadanos críticos que pueden decidir qué futuro tecnológico queremos construir. Exacto. Pensemos en ChatGPT. Detrás de ese chat que nos responde como si fuera humano. Hay años de investigación en matemática, lingüística, informática. Hay enormes centros de datos que consumen energía como pequeñas ciudades. Hay empresas que invierten miles de millones y hay decisiones éticas sobre qué datos se usaron para entrenarlo. Eso es tecnociencia en estado puro, porque la tecnociencia justamente nos muestra que el conocimiento ya no se produce por curiosidad intelectual nada más, sino que está atravesado por intereses económicos, políticos y sociales. En el caso de ChatGPT, no es solo un logro académico, es un producto que responde a una lógica de mercado. Empresas como OpenAI invierten cantidades astronómicas de dinero porque esperan recuperarlo con suscripciones, licencias y acuerdos comerciales.
Y al mismo tiempo, el desarrollo de esta herramienta plantea preguntas profundas, como qué datos se usaron para entrenarlo, quién decidió qué información es relevante y cuál no, qué pasa con la privacidad de las personas cuyos textos alimentaron ese modelo y qué consecuencias tiene para el empleo, la educación y la creatividad humana. La tecnociencia no es solo un avance técnico, es también un campo de disputa sobre el futuro que queremos construir. Ahora sí, vamos al corazón del programa, el concepto tecnocientífico. ¿Qué es la tecnociencia y cómo nos ayuda a entender la IA? La tecnociencia, para simplificarlo, es la idea de que la ciencia y la tecnología ya no se pueden separar como antes. Ya no existe ese científico encerrado en su laboratorio que descubre conocimiento por pura curiosidad intelectual y después el ingeniero que toma ese conocimiento y lo aplica en el mundo real. Hoy el conocimiento se produce en función de sus aplicaciones. Es decir, la investigación científica y el desarrollo tecnológico van de la mano desde el principio y uno no existe sin el otro. Y la inteligencia artificial es el ejemplo más claro de tecnociencia que tenemos hoy. Primero, porque no existiría sin décadas de investigación en ciencias de la computación, matemática, estadística y neurociencia. Segundo, porque no se habría desarrollado sin inversión tecnológica masiva. Hablamos de miles de millones de dólares de empresas como Google, Microsoft u OpenAI, que apostaron por esta tecnología. Tercero, porque la IA no se usa como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para resolver problemas concretos. Desde diagnosticar enfermedades con mayor precisión que un médico, hasta recomendar qué serie ver en Netflix o qué producto comprar en Amazon. Y por eso, entender a la IA como tecnociencia nos ayuda a ver que no es neutral, responde a intereses económicos, a decisiones políticas y a contextos sociales, que determinan para qué se usa y quién se beneficia de ella. Pongamos un ejemplo cotidiano. Cada vez que usas ChatGPT o cualquier asistente de inteligencia artificial para hacer una consulta, estás usando tecnociencia. Detrás de esa respuesta hay enormes centros de datos con miles de computadoras funcionando las 24 horas, consumiendo energía como si fueran pequeñas ciudades. Entrenar un modelo como ChatGPT-3 consumió tanta electricidad como el equivalente a 120 hogares estadounidenses durante un año entero. No es todo, también requiere millones de litros de agua para refrigerar los servidores. La tecnociencia nos da herramientas poderosas, pero también tiene un costo ambiental que no podemos ignorar. Y ahí aparece otro aspecto clave de la tecnociencia. No es neutral, responde a intereses. Si los datos con los que se entrena una IA tiene errores o limitaciones, la IA va a reproducir esos errores. Y lo peor es que las personas tienden a confiar ciegamente en ella. Por ejemplo, hubo un caso famoso en el ámbito de la conducción autónoma. Un sistema de piloto automático en un automóvil no detectó un camión blanco contra un cielo nublado porque sus datos de entrenamiento no incluían esa combinación de colores. El conductor confió en el sistema y ocurrió un accidente fatal. Eso no es un error técnico aislado, es un problema de excesiva confianza en la tecnología que tiene consecuencias reales. Llegó el momento de nuestra sección de diálogo de frecuencias. Hoy tenemos un invitado especial en el estudio, el doctor Juan Gabriel Arévalo, especialista en ética de la inteligencia artificial. Bienvenido, doctor. Gracias, Benjamín. Un placer estar acá y gracias a la audiencia de Frecuencia Ingeniería por acompañarnos. Doctor, para empezar, ¿qué es lo que la gente debería saber sobre la inteligencia artificial que normalmente no se dice? Lo primero que la gente debería saber es que la inteligencia artificial no piensa como nosotros. No tiene conciencia, no tiene emociones, no tiene intuición, no entiende el mundo como nosotros lo entendemos. Lo que hacen es procesar enormes cantidades de datos y encontrar patrones estadísticos. Es impresionante, sí, pero es matemática y no magia. Es un reflejo de lo que ya existe en los datos con los que fue entrenada. Y lo segundo, y quizá más importante, es que la IA no es neutral. Detrás de cada algoritmo hay personas que tomaron decisiones. Qué datos usar, qué objetos perseguir, qué variables priorizar, porque muchas veces los sesgos no son intencionales, pero eso no los hace menos dañinos. Si los datos históricos con los que se entrena un sistema refleja desigualdades del pasado, el algoritmo va a aprender esas desigualdades y las va a perpetuar en el futuro. Y eso no es un problema técnico, es un problema social.
que se cuela en la tecnología a través de los datos y las decisiones humanas. Por eso el rol de un ingeniero en sistemas de información es fundamental. No somos solo personas que escriben código o que hacen las cosas funcionen. Somos actores sociales con una responsabilidad enorme. Y muchas veces ese impacto no es visible hasta que ya esté ocurriendo. Por eso la formación de ingeniero no puede ser solo técnica, tiene que incluir una mirada crítica sobre la sociedad, la ética y el contexto y las consecuencias de las que construimos. Por eso, materias como ingeniería y sociedad son fundamentales porque nos obligan a preguntarnos no solo cómo se hace la tecnología, sino también para qué y para quién se la hace. Y esa pregunta, aunque sea más sencilla, es la que marca la diferencia entre un ingeniero que solo resuelve un problema técnico y un ingeniero que entiende de su trabajo, que tiene un impacto social profundo. ¿Y qué rol juega el ingeniero en sistemas de información en todo esto? Porque justamente no somos nosotros, los futuros ingenieros, los que vamos a diseñar estas herramientas. Un rol central sin dudas. El ingeniero no es solo un técnico que escribe código o que hace cosas que funcionen. Es un actor social con una responsabilidad enorme, porque cada línea de código, cada algoritmo, cada sistema que diseñamos no vive en el vacío. Vive en el mundo real y tiene un impacto directo en la vida de las personas. A veces ese impacto es positivo, como cuando un sistema ayuda a diagnosticar enfermedades más rápido, pero otras veces puede ser negativo, como cuando un algoritmo reproduce desigualdades o toma decisiones injustas sin que nadie pueda explicar el porqué. Y lo más complejo es que muchas veces ese impacto no es visible hasta que ya esté ocurriendo, hasta que alguien sufre las consecuencias de una tecnología mal diseñada o mal pensada. Por eso la formación del ingeniero en sistemas no debe ser solo técnica. No alcanza con saber programar, con dominar frameworks o con entender arquitecturas de software. Tiene que incluir una mirada crítica sobre la sociedad, la ética y el contexto y las consecuencias de lo que construimos. Tiene que preguntarse no solo cómo hacer que algo funcione, sino también para qué, para quién y con qué consecuencias. En eso, materias como ingeniería y sociedad son fundamentales porque nos sacan del espacio acotado del código y nos obligan a mirar el mundo real, a entender que la tecnología no es neutral y que nosotros, como ingenieros, somos responsables de lo que construimos en un futuro más justo, más transparente y más humano. Muchas gracias, doctor, por compartir su conocimiento con nosotros. Un placer tenerlo en Frecuencia Ingeniería. El placer es mío. Recuerden que la tecnología no es buena ni mala por sí misma, todo depende de cómo la usemos y quién decida que se usa. Hasta la próxima. Y ahora un bloque rápido para sorprendernos. Estos son nuestros datos curiosos sobre IA y tecnociencia. Dato curioso número 1. ¿Saben que el ChatGPT 5 consume tanta energía al día como aproximadamente 1,5 millones de hogares? Para ponerlo en perspectiva, eso equivale al consumo eléctrico diario de una ciudad entera. Entrenar y mantener estos modelos requiere una infraestructura tecnológica gigantesca. Centro de datos con miles de servidores funcionando a las 24 horas, sistema de refrigeración que consume millones de litros de agua y una red eléctrica que debe sostener todo su operativo sin interrupciones. Esto nos muestra que la tecnociencia no solo es avance y progreso, también tiene su costo ambiental enorme que rara vez consideramos cuando usamos estas herramientas. Cada consulta que hacemos, cada interacción con un asistente virtual, cada tarea que delegamos en la inteligencia artificial está alimentando un sistema que demanda recursos naturales finitos y genera una huella de carbono significativa. La tecnociencia nos da herramientas poderosas, pero también nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Estamos dispuestos a pagar ese costo ambiental por la comodidad que nos ofrecen estos sistemas? Y, más importante aún, ¿qué responsabilidad tenemos como futuros ingenieros para diseñar tecnologías más eficientes y sostenibles? Porque la innovación no puede ser solo funcional, tiene que ser también responsable con el planeta en el que habitamos. Dato curioso número 2. El primer asistente virtual de la historia se creó en 1966. Se llamaba Eliza y simulaba ser un psicoterapeuta. Era muy básico comparado con lo que tenemos hoy, pero ya planteaba preguntas fundamentales sobre cómo interactuamos con las máquinas. Lo sorprendente es que, a pesar de su simplicidad, muchas personas que interactuaban con Eliza llegaron a establecer un vínculo emocional con ella, compartiendo problemas personales como si estuvieran hablando con un terapeuta de verdad.
Esto ya nos mostraba hace más de 50 años que la relación entre humanos y máquinas no es puramente funcional, sino que tiene una dimensión emocional y social muy profunda. Y eso es algo que la tecnociencia no puede ignorar, porque cuando diseñamos tecnología, no estamos diseñando solo herramientas, estamos diseñando experiencias, relaciones y formas de comunicarnos. El ejemplo de Liza nos recuerda que la tecnología no es neutral ni fría, sino que está cargada de significado y puede influir en nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra forma de ver el mundo, incluso cuando parece muy simple. Dato curioso número 3. ¿Sabían que el 90% de los datos del mundo se generaron en los últimos 2 años? Cada vez que usamos internet, cada búsqueda que hacemos, cada foto que subimos, cada mensaje que enviamos, cada video que vemos, cada me gusta que damos, está alimentando los sistemas de inteligencia artificial. Somos nosotros, los usuarios, los que generamos la materia prima con la que se construye la tecnociencia. Esto significa que la tecnociencia avanza a una velocidad vertiginosa, mucho más rápido de lo que nuestra sociedad puede procesar y regular. Pero también plantea preguntas incómodas y necesarias. ¿Quién es el dueño de estos datos que generamos? ¿Las empresas que los recopilan, los gobiernos que los regulan o nosotros, los usuarios? ¿Cómo se usan realmente estos datos? ¿Para mejorar nuestros servicios o para manipular nuestras decisiones? ¿Qué derechos tenemos sobre nuestra propia información? Porque si el 90% de los datos se generó en los últimos 2 años, eso significa que el conocimiento que alimenta la IA es cada vez más reciente, pero también más concentrado en pocas empresas que tienen el poder de decidir qué se hace con él. Y ahí aparece otra vez la tecnociencia. No solo es avance, también es poder. El desafío, entonces, no solo es técnico, sino también político y ético. ¿Cómo garantizamos que los datos que generamos como sociedad sirvan para consumir un futuro más justo y no solo para enriquecer a unos pocos? Llegamos al final de nuestro programa, pero antes queremos hacer una pausa para reflexionar. Hoy hablamos de inteligencia artificial y tecnociencia. Vimos que la IA no es neutral, que responde a intereses, que los datos con los que se entrena no son objetivos y que las decisiones humanas que hay detrás de cada algoritmo tienen consecuencias reales en la vida de las personas. También vimos que la tecnociencia nos da herramientas poderosas, pero que no podemos usarlas sin preguntarnos para qué, para quién y con qué impacto. La tecnología no es buena ni mala por sí misma, pero tampoco es inocente. Depende de nosotros, como futuros ingenieros, como ciudadanos, como personas, decidir qué tipo de tecnología queremos construir y para qué tipo de sociedad. Por eso, el rol del ingeniero en sistemas de información es clave, no solo para hacer que las cosas funcionen, sino para asegurarnos de que funcionen de manera justa, transparente y sostenible. Porque construir tecnología es también construir el futuro, y ese futuro lo estamos decidiendo hoy, con cada línea de código, con cada algoritmo, con cada decisión que tomamos. Los invitamos a seguir reflexionando sobre esto, a preguntarse siempre qué hay detrás de la tecnología que usan a diario y a no dar por sentado que todo avance tecnológico es automáticamente un avance social. La reflexión es el primer paso para el cambio y la universidad, espacios como este, están para eso, para formar ingenieros críticos, comprometidos y conscientes de su rol en la sociedad. Les dejamos una pregunta para que se lleven a casa. Si la inteligencia artificial no piensa como nosotros, sino que refleja nuestras propias decisiones y sesgos, ¿qué estamos construyendo cuando diseñamos tecnología? ¿Qué tipo de IA queremos para el futuro? Como estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información, tenemos la responsabilidad de no solo saber cómo se hace la tecnología, sino también para qué se hace y sobre todo para quién. Porque la tecnología no es un fin en sí misma, es una herramienta que puede servir para mejorar vidas, pero también para generar desigualdades, vigilar, manipular o excluir. Y eso no es algo que pase por accidente, es el resultado de decisiones humanas, de intereses económicos, de prioridades políticas y de valores éticos que se incorporan en cada línea de código. La tecnociencia nos da las herramientas para entender que la tecnología es política, es social y es ética.
nos muestra que no existe la tecnología neutral, que cada diseño responde a un contexto y que cada decisión técnica tiene una consecuencia humana. Por eso, formarnos como ingenieros no es solo aprender a programar o a diseñar sistemas eficientes, es también desarrollar una mirada crítica que nos permita preguntarnos qué tipo de mundo estamos construyendo con lo que hacemos. Y esa pregunta, aunque incomoda a veces, es la que nos convierte en profesionales comprometidos con la sociedad, no solo con el mercado. Gracias por acompañarnos en Frecuencia Ingeniería. Los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana acá, en Radio Universidad. Hasta la próxima.